Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? al día. Qué bueno, ya vamos a comenzar. Es que tenía una duda es la próxima entrega en unos videos va a ser que vamos a presentarla porque en la clase pasada no pude conectarme. El, el foro se va a realizar en forma asincrónica. Ujú. Entonces, todos los grupos, ahí les voy a explicar hoy en la tarde cómo se va a hacer la entrega de las ponencias, porque no nos pudimos poner de acuerdo de que se celebrara en forma asincrónica, como siempre lo hemos hecho. El foro. Es que el foro es el que se nos vino encima, pero como el próximo miércoles es asueto, es 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Ujú. Entonces no vamos a tener clase y resulta que en los miércoles tenemos 2 horas y entonces no vamos a poder como realizar el foro en una forma normal, pues solo tendríamos Mm, 1 hora. Solo 1 hora la hora del próximo viernes, mm, ¿no? Como hoy va. ujú. Y en 1 hora no se puede, digamos, realizar un foro pasando todos los grupos, que son como unos 8, creo. Mm, Entonces, grupal va. y el foro es grupal, no es individual. Bueno, ninguna actividad es individual. Voy a preguntarle al grupo entonces. Sí, bueno, Ujú. pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta red académica de Sociología Médica, sección 04. Quiero decirles un aviso. Resulta que como se resolvió como grupo de clase celebrar el foro, el último foro sobre la violencia de género en forma asincrónica. Entonces, ustedes, cada grupo va a dar su ponencia en forma asincrónica. En forma asincrónica. Nosotros, como grupo de clase, ustedes y yo, nosotros como grupo de clase estamos en la obligación de ver los documentos. Entonces, o sea, cada ponencia que ustedes desarrollen como grupo. Ahora bien, yo quiero que la otra semana en la herramienta tarea que yo suba, ustedes me lo envíen oficialmente esas ponencias. Ustedes súbanlo al foro, súbanlo, para que todos los compañeros y compañeras de la clase lo vean. Pero yo les voy a solicitar que a través de la herramienta tarea, ustedes me lo envíen para yo recibirlos en una forma oficial. Oficial, o sea, que yo voy a tomar en cuenta los documentos que me envíen mediante esa herramienta, que yo la voy a dejar subida, pero en el aula virtual de la próxima semana. Pero ustedes súbanos también al foro participativo que también voy a abrir la otra semana en el aula virtual, porque todos y todas tenemos que verlo, porque el próximo viernes, que tengamos la última clase prácticamente teórica, porque la otra actividad sería el tercer parcial.
Vamos a hacer como una especie de plenaria de los documentos. Entonces, ahí como yo con mi creatividad voy a tener que ver cómo me las arreglo con esa plenaria. Eh, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Entonces, así las cosas, suban el video de la ponencia al foro, pero yo voy a también a subir una herramienta, la herramienta tarea, para que ustedes oficialmente lo envíen y lo entreguen a la asignatura el documento. Tómenlo muy en cuenta, por favor. No solo lo envíen al foro, sino que también a la herramienta. Yo a subir la herramienta tarea llamativamente, ¿va? Para que usted sepa que ahí tiene que enviar, tiene que entregar la ponencia digamos, en forma oficial. En forma oficial. Así las cosas. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Podríamos también abordarla. O duda. Alguna duda que haya. Vamos a continuar con la clase. Esta clase va a entrar en el tercer parcial. También tómenlo muy en cuenta. Bien, miren. El miércoles estuvimos hablando pues ya de una sociología vinculada al medio ambiente. El quehacer de la sociología médica, tal cual lo hemos venido manejando en este curso, su objeto de estudio, sabemos pues que el campo de acción también de una sociología médica es también problematizar y analizar los factores también ambientales, no solo los socioculturales, que inciden grandemente en las enfermedades y en la salud. Entonces, como el miércoles pasado estuvimos hablando de una sociología médica resiliente y a tal grado que estuvimos definiendo lo que era resiliencia. Y vimos pues cómo la resiliencia es aquella capacidad exclusivamente humana de poder salir adelante de las adversidades, romper ese cerco de las adversidades para seguir adelante con la vida. Y en una forma diligente, en una forma consciente y en una forma eh, eh, proexistencial o proexistente. Y eso nos lleva pues a que hagamos un ejercicio de supervivencia prácticamente. Entonces, a ese ejercicio en donde nosotros ponemos también a dinamizar lo que le llamamos la homeostasis, y que aquí está definido como el conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. O sea que la homeostasis que nosotros como seres vivos y también como seres humanos poseemos es ese conjunto, ese conjunto de condiciones, que inmediatamente configuran procesos o fenómenos. Y yo estaba poniendo el miércoles el ejemplo de la respiración. Ustedes saben que si no respiramos no podemos sobrevivir. No podemos sobrevivir, yo creo que ni 3 minutos o 5 minutos. Ya es una situación desfavorable no respirar. Entonces, la respiración es un ejemplo de homeostasis.
Solo que eso tiene mucho que ver con lo biológico. Ustedes saben que nosotros respiramos, sin la respiración sucumbimos. El huir del sol como un mecanismo de defensa, de protección, eh, en este órgano que le llamamos piel, que es bien susceptible también a los rayos ultravioletas del sol. La regulación de la presión arterial, debemos de andar con una presión arterial regulada por las distintas sustancias que tenemos, sal, glucosa, triglicéridos, colesterol, en una forma regulada, vamos a tener una buena presión arterial. La aceleración de la respiración, que es estuvimos hablando de que es un reflejo eh, natural y condicionado cuando nosotros nos ponemos a hacer ejercicio. Resulta que la respiración se acelera, pero es necesario que suceda eso para poder resistir. Entonces, vean pues cómo la homeostasis sirve como mecanismos de defensa para salir adelante a pesar de las adversidades que se puedan presentar. Entonces, ahí está la resiliencia, haciendo conjunto o haciendo dinámica con la homeostasis. El mantenimiento de los niveles de glucosa también. El cuerpo humano necesita azúcar, pero no en una forma desmedida. Los niveles de agua también. La regulación del pH sanguíneo, otra, para poder sanar las heridas. Ustedes saben que hay heridas que no hay necesidad de aplicarnos ningún ungüento, ya sea porque de penicilina, sino que ellas mismas, las heridas, ¿no? Sanan. Entonces, todo eso son homeostasis, son procesos de homeostasis. Fíjense que también el sudor, sí, hablamos de la transpiración. Resulta que sin el sudor nosotros nos quemaríamos, nos achicharramos, si no sudáramos. Si no sudáramos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio también o caminamos mucho. Entonces, la sudoración o la transpiración es también un ejemplo de homeostasis. Ahora bien, esto también es retomado para lo que sería pues la resiliencia social. La resiliencia social, y hablábamos, por ejemplo, de la solidaridad, de la gratuidad, ¿no? de la empatía que deben tener los seres humanos. Y el amor, imagínense, el amor también es una especie de homeostasis. Solo el amor supera adversidades como nunca o como ninguna. Entonces, esto es necesario identificarlo y también señalarlo porque hay dos amenazas claras para la humanidad hoy en día. Una se pronunció en los últimos tres años, se manifestó severamente en los últimos 3 años, desde el 19 hasta el 22. El cambio climático es otra amenaza a la humanidad en el sentido de que está desequilibrando los procesos climatológicos. Y eso no desde hace 3 años, sino que ya de un tiempo para acá, póngale 30 años. Yo ya les he comentado de que hace 30 años nosotros hablábamos del cambio climático, pero como una hipótesis.
Y resulta que hoy en día el cambio climático ya no es una hipótesis, sino que es una realidad palpable. Entonces, por ahí que decimos, son desafíos para la salud pública. ¿Qué es la salud pública? La salud pública es un área muy importante de la medicina. Katia Lisbeth, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, ¿qué es la salud pública? Es la disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las poblaciones. La meta es proteger la salud de la población, promover estilos de vida saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de la población a través de programas de promoción y protección de la salud y prevención de enfermedades. Muchas gracias. Bueno, es sinónimo de salud comunitaria, salud colectiva. En clases pasadas yo les hablé de que si algo sí es bien claro en esta materia, en esta asignatura de sociología médica, es que todo esfuerzo de explicación, todo esfuerzo de proposición debe ir encaminada a apostarle a una salud pública. Si algo le apostamos en sociología médica es a una salud pública. Porque sabemos que la salud pública es un bien público, es lo que en verdad, es lo que le adhiere, si usted quiere, el verdadero carácter público a la salud, en el sentido que es un bien público, que es un bien público. Y entonces vamos a ver que si hay salud pública plena, si hay salud pública preocupada por el bienestar de la población en general, podríamos decir que estamos bien en salud. Pero cuando hay desequilibrios, cuando hay escasez de cualquier elemento fundamental en la salud, por ejemplo la medicina, y que tienen mucho que ver con la salud pública, la existencia de medicamentos de toda índole. Entonces, cuando hay problemas de abastecimiento de medicamentos, entonces la salud pública se ve afectada en una forma inexorable. Entonces, la salud pública es esta, la que leyó la compañera, y a esa le apostamos. Y a esa le apostamos, a la salud pública. Bueno, es más, esta asignatura está adscrita a un departamento de salud pública de la universidad, de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Medicina. Ahora bien, venimos hablando del cambio climático y el COVID-19 como desafíos para la salud pública. Pero nos importó definir lo que es salud pública. Ahora, vamos a resolver ahora por qué son desafíos el cambio climático y la pandemia COVID-19. Ocurre que el cambio climático y la pandemia COVID-19 son considerados desafíos y por lo tanto amenazas para la salud pública, sí y solo sí, por las siguientes razones. Uno, por el significado y afección en el porcentaje del índice de morbilidad física registrada en la coyuntura que va desde marzo de 2020, en que aparece la pandemia, hasta la fecha, y que se empezó a verificar el aparecimiento y efecto de la enfermedad del COVID, es decir, por la cantidad de muertes que produce. O sea que si una enfermedad produce una cantidad considerable de muertes, automáticamente es considerada una amenaza para la salud pública. Precisamente por el porcentaje del índice de morbilidad. Morbilidad física. Y ya nosotros aclaramos que la morbilidad física es aquel número de muertes provocadas por una determinada enfermedad.
O sea que la morbilidad física está relacionada estrechamente por el número de muertes provocadas por por una enfermedad en específico. O sea, esa es morbilidad. Ahora, el número de muertes en un año, en un mes, en una semana, sin distinción de enfermedades, eso entonces ahí estamos ante el índice de mortalidad física, pero distinto de la morbilidad. La morbilidad, pues, con respecto al COVID, ha sido alta a nivel mundial y también a nivel nacional. Así que por eso el COVID-19 es considerado pues una amenaza para la salud pública. Mire, pero el cambio climático sí también. Solo que el cambio climático lleva como un proceso más menguado, pero progresivo. Porque hoy los últimos eventos climatológicos están evidenciando que hoy somos más vulnerables que hace 3 años o 5 años. Por ejemplo, la tormenta Julia, esta que pasó hace un poco más de 10 días, casi 15 días, provocó problemas. Inundó, afectó, mató. Entonces, también el cambio climático se configura como una amenaza. ¿Por qué? Provocó morbilidad física. Aquí con respecto al cambio climático, en el sentido que el cambio climático, solo él provocó muertes. Ojo con eso. Una segunda razón es que por la sobrecarga asistencial que se desvía o que desvía la atención a otras dolencias prevalentes o preexistentes y de no poca importancia. Por ejemplo, ocurre que mucha atención por el COVID-19 y por el cambio climático puede haber un nivel de descuido con respecto a los enfermos de diabetes, por ejemplo, o los de VIH, o de la hipertensión, de la insuficiencia renal, del dengue, de las enfermedades cardiovasculares, la violencia social delincuencial. O sea, así como el desvío de recursos materiales, humanos y financieros para su atención. Por eso también son considerados como amenazas a la salud pública. Una tercera idea sería por la afectación en las condiciones de vida de toda la población en general, en todos los aspectos, en lo físico, en lo mental, en lo económico. Recuerden que por el COVID hubo una paralización de la economía por una cuarentena domiciliar obligatoria desde el 22 de marzo hasta el 29 de mayo de 2020. También lo social, lo político, lo cultural, espiritual y lo medioambiental se han visto afectados grandemente con el COVID. Es decir, que imposibilitó una vida mínima y plena. El aparecimiento de la sociología médica en el quehacer científico de las ciencias de la salud se debe precisamente a este principio, que se llama el principio de interdisciplinariedad. Igual ahora, nosotros estamos hablando de sociología médica, pero en clave interdisciplinaria. O sea que estamos hablando pues de que la sociología médica tiene un vínculo interdisciplinario con las demás ciencias de la salud. ¿En qué sentido? En reafirmarles, en proponerles, en analizarles
los factores socioculturales, socionaturales que inciden grandemente en la salud de un pueblo, de un país. Entonces, por eso también es importante que andemos, digamos, en lugares donde posiblemente el problema de la inseguridad, por ejemplo, no esté resuelto en realidad. Entonces, ¿qué es interdisciplinariedad? Diego Alejandro, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Ujú. Interdisciplinariedad, que es al necesario abordamiento de la realidad que exige análisis, propuestas y soluciones viables y reales desde la diversidad de la ciencia y la tecnología técnica para converger en efectos o resultados integrales, holísticos, con sentido de totalidad e interrelación, que supere los problemas de raíz o estructuralmente, como es el problema de la salud como sistema y como condición individual y colectiva de la población. Muchas gracias. Resulta que lo que nos acaba de leer el compañero, ese es el fundamento interdisciplinario y por el cual nosotros estamos aquí reunidos hablando de una sociología médica necesariamente vinculada a la salud. Imagínense que es un abordamiento de la realidad que exige propuestas y soluciones viables y reales. No vamos a poder nosotros andar planteando soluciones que no son viables solo porque en Inglaterra fue posible aplicarlas o en Francia, como muchas veces ocurre con la salud, que son recetas traídas de países extranjeros, entonces no se pueden dar aquí los mismos frutos porque la realidad es exclusivamente hermenéutica y por lo tanto hay toda una lectura, hay todo un contexto, pero también hay lecturas por las que nosotros podemos vincular contexto y texto, o texto y contexto, para poder decir, bueno, estos son los procesos que caracterizan a una sociedad. Entonces, perdón, entonces la sociología médica tiene un rol interdisciplinar con las ciencias de la salud o con las disciplinas científicas de la salud. Bien, la crisis sociosanitaria COVID-19 y la crisis medioambiental por el cambio climático. Aquí ya en una forma plena, desafíos para la salud pública como sistema y para los profesionales de la salud y las disciplinas de la salud. Pareciera que es lo mismo que hemos estado hablando anteriormente, pero no. Aquí ya involucramos los desafíos para la salud pública como sistema y para los profesionales que son ustedes de la salud y obviamente las disciplinas de la salud, porque yo me he estado dando cuenta a través de documentos que se han leído, revistas, que hoy se habla hasta la medicina del cambio climático. O sea que dentro de poco van a haber especialistas en cambio climático en el área, de las disciplinas de la salud. Ojo con esto. O sea que no va a estar, no va a ser extraño que usted el día de mañana pues sea un médico que le va a importar mucho el cambio climático y sus efectos. Y a partir de ahí va a ser medicina. A partir de ahí va a ejercer. Ocurre que si algo hay que tener cuidado es con los discursos poco irresponsables y poco serios también, por no decir verdaderos
verdaderos son verdaderas ligerezas, en la cual pues manifiestan pues que hay una capacidad de revertir el cambio climático y volver pues a los estándares que tenía el planeta hace, ¿qué? 100, 150 años. Y resulta que el cambio climático está sobremanera demostrado de que es un proceso irreversible. Irreversible. Entonces, muchos allá afuera, pues, en las sociedades andan enarbolando un discurso del cual, pues, dice que estamos a punto de salvar el planeta. Así dice. Entonces, por favor, tengamos cuidado con eso. El cambio climático está aquí, en medio de nosotros, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos, pero con las verdaderas homeostasis o procesos homeostáticos de una resiliencia que, no sé, quizás ni nuestros ojos lo van a ver, al menos los míos no lo van a ver, de que el cambio climático ha sido como revertido. Entonces, pero repito, eso va a tardar mucho. Y como hay que ubicarse, porque eso quizás es lo que tratamos de manifestar en clase, debemos de estar situados, bien ubicados cuando vengan estos problemas. Y ver pues cómo a través de la docencia nosotros también nos tenemos que hacer sentir como especie humana. Así que así las cosas. Veamos qué es lo que a continuación viene. Para el abordaje de esta problemática, se hace necesario identificar lo que a nuestro modo de ver es una de las causas y razones del por qué una realidad necesita ser transformada. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Es que al hacer un discurso científico, la mayor preocupación deben ser las causas que originan o que le dan lugar a procesos como efecto a los problemas de la realidad. Por ejemplo, la violencia, ustedes como profesionales de la salud tienen que investigar los problemas sociales como la violencia. ¿Sí? ¿Y cómo? Mire, ando en la calle con la gente, inmiscuyas, vaya a los lugares públicos, súper, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. Pues. Repito, si hay alguna pregunta, por favor, hágala. Bien. Entonces, resulta que si bien es cierto el cambio climático y el COVID-19 son amenazas claras, cercanas del ser humano y de la humanidad, y en El Salvador no nos escapamos de eso, bueno es descubrir y plantear a partir de dónde ese COVID, ese cambio climático pueden configurarse también como verdaderas amenazas. Y entonces por eso es que pusimos este planteamiento. Un sistema nacional de salud débil, precario y susceptible de colapsar. ¿A qué sistema nacional de salud creen que nos estamos refiriendo? ¿A cuál, Paola Argueta? ¿A cuál sistema nacional de salud crees tú que nos estamos refiriendo?
No está con nosotros quizás. Bien. ¿Quién nos ayuda en ese sentido? Paola Cruz. ¿Qué me podrías decir al respecto? No hay nadie, pero José Saúl Portillo. Fabio está. ¿No está con nosotros Fabio? Fabio Estrada. Bueno, Eloís Rivera, ¿nos podrías decir por qué o a qué Sistema Nacional de Salud nos estamos refiriendo cuando decimos que es débil, precario y susceptible de colapsar? Pues lastimosamente se parece mucho a nuestro Sistema Nacional de Salud. Correcto, correcto. Y hay que ser realista, ¿va? Hay que ser realista. Entonces, parece que la preocupación y el ánimo o la guía es, si bien es cierto, es una amenaza, el COVID y el cambio climático, vamos a ver a dónde recae precisamente esas amenazas. ¿A dónde recaen esas amenazas? Porque podríamos decir, bueno, a la niñez, ¿sí? A los pobres, a los vulnerables, podría ser. Pero en realidad, si nosotros vemos con mayor seriedad, vamos a ver que una amenaza como la del COVID y el cambio climático, como amenaza destruyen el rol de muchas instituciones o las afectan, pues. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, con el COVID-19 que puso al Sistema Nacional de Salud en una situación bien complicada. Bien complicada. O sea, una enfermedad que incidió grandemente. El cambio climático también lo va a hacer. Si es cuestión de días, quizás, para poder ver pues, los efectos inmediatos del cambio climático en El Salvador. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Antes de la pandemia COVID-19, el Sistema de Salud Nacional ya experimentaba problemas endémicos en su operatividad y cobertura. Esto aunado con la coyuntura de la enfermedad y que ha venido a complicar y a complejizar la capacidad instalada en hospitales, más que todo del segundo y tercer nivel de atención. Bueno, ustedes sabrán pues mejor que yo que teóricamente y metodológicamente la institución llamada salud, porque es considerada como también una institución, tiene como infraestructura para poder proceder. Y cuando nosotros hablamos del segundo y tercer nivel, nos estamos refiriendo a la medicina curativa. A la medicina curativa. No así es el nivel 1. El nivel 1 es de prevención. Y como es de prevención, ahí se ven los casos o problemas de enfermedades preexistentes, pero que están bajo control. Que están bajo control. Entonces, ocurre que la persona llega y le dan la medicina. Y hasta le dejan examen. Pero ustedes que puede ser de que trabajen en instituciones, más que todo del Estado. Vamos a ver que el Estado va a tratar pues siempre de encubrir las características antes señaladas, que es débil, bueno, corrupto también. Entonces, vean, vamos a ver pues que el Sistema Nacional de Salud se las ha visto a palitos. Hoy con el aparecimiento del COVID, ni el cambio climático lo había afectado tanto al Sistema Nacional de Salud.
entendido el Sistema Nacional de Salud es uno de los animales, el animal más grande. Podríamos decir de que uno de las amenazas que podríamos decir que el cambio climático podría pues considerarse de aquí a unos pocos años como la mayor amenaza, además del COVID-19. Entonces, sin tomar en cuenta, como diría aquí la diapositiva, los efectos del cambio climático que ya se experimenta. Lo anterior involucra necesariamente al personal médico y de enfermería y otros profesionales del área de la salud. ¿Por qué mencionamos también a la enfermería? Resulta que los médicos con las enfermeras hacen sinergia, hacen verdaderas sinergias o procesos de sinergia en la salud. Y eso lo hemos comprobado incluso hasta como pacientes nosotros. Llega el médico, lee todo lo que ha habido, los procesos que han tomado lugar, y habla con la enfermera, con el personal de enfermería, porque es el personal de enfermería que su presencia es transversal. Y entonces, aunado con el del médico, hacen una verdadera sinergia para que la salud sea posibilitada. Por eso es que tomamos en cuenta la enfermería. Como se planteó en el objetivo de esta clase, uno de los propósitos es el de enfatizar y destacar que las disciplinas del área de la salud, su involucramiento en la crisis sociosanitaria y en los problemas actuales y futuros del cambio climático, se consideran, tienen un rol protagónico la medicina y la enfermería. Y que sin dejar de lado el horizonte holístico de la salud, dichas disciplinas configuran procesos que las involucran en primera línea en la problemática de la crisis general y que conllevan en el tratamiento de los procesos una relación más estrecha con las dinámicas de la pandemia en el momento actual y el cambio climático. A partir de ahora, cuando ustedes vean CC mayúscula, nos estamos refiriendo al cambio climático y que la realidad del sistema de salud nacional presenta escollos, hoyos, baches de larga data, aunados con los del presente problema, como es el COVID. Resulta que ustedes podrían estarse preguntando, ¿y el COVID que no ha mermado ya? ¿Y por qué lo podemos considerar una verdadera amenaza para la salud pública? Miren, y ustedes lo van a poder comprobar cuando estén en primera línea también. Y los problemas de salud quedan latentes, permanecen latentes. O sea, permanecen ahí, no se van. El COVID es un ejemplo de eso. Ocurre que no podemos decir, El Salvador está libre de COVID. No se puede decir eso. Así como no podemos, fíjense que el dengue, una enfermedad también que ha causado estragos sociales, económicos. La primera vez que se oyó hablar del dengue fue en 1980 del siglo pasado. Estamos hablando de más de 40 años. Y el dengue todavía está en medio de nosotros, causando problemas. Y en su diversidad.
dengue, ¿qué? Ese que le llama hemorrágico, dengue hemorrágico, el chikungunya. O sea que, y no podemos decir que el dengue ya no existe en nuestro medio ambiente. Claro, ahí existe, todavía está entre nosotros. Entonces, así está la misma situación, podemos decir, pues, del COVID. Entonces, esto está como afectando, ¿en qué sentido? Al Sistema Nacional de Salud. Mucho le está afectando. Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando de ello. Hoy aquí en una forma mucho más concreta. Medicina y sociología. Una relación en perspectiva. O sea, una relación desde el presente hacia el futuro. Esa es una relación en perspectiva. Repito, una relación en perspectiva sería desde el presente hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, vamos a ver que la medicina y la sociología tienen una relación de este carácter en perspectiva. Y podemos decir lo siguiente: a lo largo de este breve panorama de la situación del papel que juega una disciplina científica de la salud tan importante como es la medicina, no podemos pasar desapercibida la postura que fundamenta el planteamiento que en esta clase se ha expresado como es la medicina y su relación con las ciencias sociales y específicamente con la sociología. De hecho, pues, para que haya una sociología médica, es que tuvo que haber este vínculo que acabamos de describir. Esta relación, tuvo que haber una visión en perspectiva para poder fundar una sociología médica. Entonces, también resulta ser así en otros procesos, con los otros procesos. La sociología en perspectiva, por ejemplo, con el medio ambiente, y que estuvimos explicando el día miércoles. Entonces, vean, cuando decimos o nos referimos a una relación en perspectiva, necesariamente nos estamos involucrando en una situación relacional fundamental en donde se identifican las áreas o campos problemáticos de la realidad de la salud. Ese quizás es el objeto de una sociología médica, pero no solo de la sociología médica, también de ustedes. Entonces, caemos a cuenta que la realidad de la salud de un país va a clasificar a los seres humanos histórica y socialmente. Y nos va a caracterizar y nos va a clasificar bajo una percepción que tiene todo el Sistema Nacional de Salud. Y es que el ser humano es un ser necesitado. Sin andar, sin ambajes, sin reparos, somos necesitados. Como debería ser como un principio de principios. Así como dije un día de esto, que hablar del agua en este país es hablar de escasez de agua. Es un presupuesto. Ese es un presupuesto de carácter histórico-social si uno se pone a hablar del agua en El Salvador. Entonces, vean. Entonces somos seres humanos, por lo tanto, seres necesitados. Y esto se debe se debería de sobreentender, ¿va? Si le damos sentido a lo que estamos hablando. Y en verdad le estamos dando sentido.
En primer lugar, y por motivos de aprendizaje significativo, podemos decir el siguiente planteamiento. Al enfatizar la relación entre la medicina y la sociología, se trae a cuentas que la definición y el objeto de estudio de las disciplinas, o sea, de la medicina, se enriquece, se diversifica y se ubica correctamente en el contexto histórico-social en que lo planteamos. Ocurre que la sociología ha venido a enriquecer el objeto de estudio de la medicina. Es decir, el insumo biológico de conocimiento que acompaña a una disciplina aplicada, como es la de ustedes, se interactúa y completamente con los insumos de carácter sociológico, psicológico, antropológico. Voy a repetir la idea. Es decir, el insumo biológico de conocimiento que acompaña a una disciplina aplicada, como sería la medicina, esta necesariamente tiene que interactuar o relacionarse para poder darle cabida o posibilitar pues la interdisciplinariedad. Porque va a ser pues como una interacción que va a permitir complementar conocimiento. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a 3 ciencias sociales: la sociología, la psicología y la antropología. Y todo en función del logro de objetivos, competencias y finalidades de un sistema de salud definido. Vista la situación en general, vamos a lo específico. El objetivo tanto de la medicina como de la sociología se centra en el ser humano en tanto que condición biológica y relación multidimensional. Entonces el debate comenzaría con esto. Es que el ser humano es condición biológica, ¿sí? Es condición biológica, es condición física, es condición fisiológica, química, etcétera, etcétera. Entonces, es como conocer todas esas condiciones, sí, es necesaria y es necesaria. Pero hay que también remitirnos a las otras condiciones de carácter histórico-social, de carácter socioculturales. Ya les hablé al principio de la asignatura algo al respecto, y vamos a ver pues que el ser humano no solo se puede analizar y estudiar a partir de su condición biológica, sino que también están las otras, que son las psicológicas, y esto va, lo sociológico. Bien, por lo tanto, el tratamiento del objeto de estudio consiste en un entramado diverso y plural de métodos y teorías alrededor del logro de la salud física y mental, el idóneo tratamiento de la enfermedad, otro, el control y cuidado de los procesos y del entorno en el que se desarrolla el quehacer de la disciplina, tomando en cuenta de que el ser humano es un ser biológico, pero inmediatamente psicológico, social y cultural. Es decir, que no solo es condición, sino que piensa, siente y actúa, y que experimenta dolor y sufrimiento, pero también gozo en diversas circunstancias de la vida. Todo lo anterior se configura en un proceso diverso. Bien, vamos a llegar hasta aquí porque solo 1 hora tenemos, pero me temo que esta ha sido la última clase que estamos recibiendo.
porque la otra semana vamos a estar en el foro, tal y como lo hemos configurado. Así que, pero esta clase va a entrar toda la clase. Desde ya se los digo. Desde ya se los digo. Hemos llegado hasta este punto, ¿va? Pero va a entrar toda. Medicina y sociología, una relación en perspectiva. Así que quedemos así, pues. La otra semana, que solo nos vamos a poder reunir viernes, vamos a estar, pues, debatiendo el foro sobre violencia de género. El foro violencia de género. Que la próxima semana, pues, el día viernes lo estaríamos abarcando y evacuando. Por nuestra parte, pues, es todo. Pasen buenas tardes y gracias. Lee, Gracias, Lee. Ajá, sí, gracias a ustedes también. Sí, alguien. entonces el tema va a ser ese que dijo del No, foro. el Es el foro, trabajo que es que el foro llevan. ya tiene, el foro tiene su título, tiene su tema. Todos lo conocen. Están las indicaciones en el aula virtual. No, sí, sí. Es que tú, mira, en primer lugar, Ujú, ¿quién eres? ¿Quién está hablando? Diego. ujú. Diego Alejandro, ¿estás en un grupo? Estoy en un grupo. ¿Y por qué me estás haciendo esas preguntas? Es que el foro aún no lo hemos comenzado a trabajar, entonces la clase Claro, pasada no estuve y ahí dieron las indicaciones y ellos solo han dicho que vamos a hacer la ponencia en video, pa. correcto, en video asincrónico. Ahora bien, Ujú. yo te acabo de escuchar de que no estuviste en clase, pero la clase ahí está subida. En El video. en el aula virtual está subida. No puedes argumentar que no conoces. Ujú. Yo eso es lo que, digamos, es lo que yo argumentaría de que no podemos asumir ignorancia supina, una Ujú. ignorancia supina en esta situación. Es que quería el tema solamente para comenzar a Sí, trabajar en el video. el tema, ahí está el tema. Por ejemplo, está el documento que yo les expliqué Ujú. cuando volvimos del segundo registro. Y ahí está el aula virtual. Tú tienes acceso a eso. Entonces, mi recomendación es que revises ese material, ¿va? Ese material, porque en realidad eso sí le apostamos de que este es un trabajo colectivo, es de grupo, no es individual. Si usted se ha propuesto trabajar individualmente, va a haber problemas. Va a haber problemas lamentablemente. Así que vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya no tienes alguna otra duda, Diego? Mm, solamente debo de revisar entonces va, el aula virtual. Sí. Manejar las fechas Ujú. de las aulas virtuales, por favor, para que te ubiques bien. Ya. Bien, muchas gracias pues a todos y todas. Adiós. Nos vemos. La otra semana nos vemos.